Que el Señor los continúe bendiciendo mucho. La prédica tiene el título Voces, Voces. ¿Dónde está tu voz? En la situación actual de Colombia, de Cartagena, de todos los países, nos llegan incontables voces por diversos medios, por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, por el correo electrónico, por la televisión y muchos otros mecanismos que nosotros tenemos ahora en este tiempo moderno y de la tecnología. Cualquier situación que se presente en un país, nosotros la conocemos en un continente incluso diferente. Nosotros la conocemos minutos después de haber sucedido en Rusia, de haber sucedido en Japón, de haber sucedido en China, de haber sucedido en cualquier país de África. Nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque la tecnología está tan avanzada y todo llega rápidamente. Al principio nosotros creíamos que todas esas noticias eran ciertas, pero luego, al seguir usando todos estos medios, nos hemos dado cuenta de que no todas esas noticias son verdaderas. Y luego dicen, no, esta noticia era falsa, etcétera. O sea que eso a nosotros nos ayuda a leer y a nosotros escudriñar si lo que dice en esa noticia, en ese mensaje, es verdad o es mentira. Por estos medios, a nosotros nos pueden hablar de las peores cosas existentes, de los odios, de los rencores. No más nosotros aquí en Colombia vemos lo polarizada que está Colombia en cuanto a las voces de Colombia. No más en las personas que gobiernan al país vemos que hay una oposición tremenda, hay un enfrentamiento tremendo. Y cada quien habla de tal manera que no encuentra las palabras para ofender más al otro. Y nosotros hemos presenciado toda esta discusión, todo este enfrentamiento entre los diferentes grupos políticos de Colombia. En este escenario podemos escuchar la voz más vil y maldiciente, pero también lo noble y lo lleno de amor. Vemos mensajes preciosos que muchas veces nos envían a nosotros al iniciar el día, en donde nos invitan al amor, a la consideración, a la misericordia, a la gracia, a la bendición. Dentro de todo este contexto en el cual nosotros vivimos, ¿cuál es el querer de Dios? ¿Cuál es el querer de Dios para nosotros? Debemos partir de una premisa. Dios nos ama, quiere darse a conocer y desea que le escuchemos. Quiere darse a conocer y desea que le escuchemos. Y la mejor manera de acercarnos a Él e intimar con Él, ¿cuál es? La palabra. Él no quiere relaciones superficiales con nosotros. Él quiere relaciones profundas. ¿De qué manera? De que al nosotros relacionarnos con Él, esté involucrada nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestras emociones. O sea, que al nosotros relacionarnos con Él, esté involucrado todo nuestro ser. Porque nosotros no podemos decir, soy de Dios, pero nuestra mente estar pensando en algo que no es de Dios, o estemos actuando en una cantidad de situaciones que no son de Dios y que Dios abomina. En este día voy a hacer una cosa que casi nunca se hace en la predicación, y es que voy a utilizar mucho la palabra, aunque el mensaje que nos debe quedar es ¿dónde está la voz de Dios?
Entonces, en Jeremías 7:23, el Señor nos dice, mas esto les mandé diciendo, 7:23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y será vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. En este sentido, nosotros vemos que dice, escuchad, es una voz imperativa. ¿Y qué significa imperativa? Da una orden, no acepta discusiones. Escuchad, dice el Señor. ¿Escuchad qué? Escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y otra voz imperativa, y andad, andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Entonces el Señor nos está diciendo lo que debemos hacer, pero eso que debemos hacer tiene consecuencias, porque si escuchamos su voz, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Entonces, ¿qué es lo contrario? Si no escuchamos su voz, Él no es nuestro Dios y nosotros no seremos de su pueblo. Entonces, es necesario, en medio de todo este mare magnum de voces que nosotros escuchamos, es necesario escuchar la voz de Dios. Señor, está sucediendo esto, pero ¿y tú qué opinas? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Y en la otra orden que el Señor nos da, y dice, andad en todo camino que os mande, también hay un imperativo, que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios. Esta es mi voluntad, esta es la voluntad mía, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y el Señor nos dice, anden en mi voluntad. O sea que nosotros diariamente tendríamos o tenemos que estar preguntándole al Señor, Señor, ¿y cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida para hoy? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida para este mes? ¿Cuál es tu voluntad para mí en este año? ¿Cuál es tu voluntad para mi familia? ¿Cuál es tu voluntad para este negocio que yo pienso que es excelente? ¿Cuál es tu voluntad? Pero también en Isaías 55:3, Isaías 55:3, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Nuevamente el Señor nos dice, inclinad vuestro oído, o sea, escúchenme, escúchenme, y venid a mí. Nuevamente vemos que la palabra inclinar es imperativa, una orden, un mandato. Venid, imperativa, orden, mandato. Oíd, imperativa. Entonces el Señor no es que, no, yo te escucho si quiero, yo te escucho si puedo. El Señor dice, escúchenme. Y no hay otra alternativa para un hijo mío. Escúchenme. Y es una orden que requiere de la obediencia nuestra. Y el Señor, yo le decía al pastor en estos días, que el Señor me ha puesto mucha inquietud a mí misma, porque muchas veces me doy cuenta que actúo automáticamente y cuando me doy cuenta digo, Señor, pero si no te consulté. Señor, pero si no te pregunté. Señor, si no te presenté esto a ti para saber cuál era tu voluntad. Y me doy cuenta que nosotros escuchamos, yo, Amira Valdés, escucho muchas voces. Y muchas veces no escucho la voz de Dios.
Pero leyendo esto me doy cuenta que el Señor me dice, escúchame, no hay otra alternativa, es mi voz la que debe primar en tu vida, la que debe primar en tus decisiones, la que debe primar en tus actuaciones, la que debe primar en tus pensamientos. Ahora, podemos ver, y aquí es donde digo que hice algo que no está tan acostumbrado y no es necesario que ustedes lo lean para... Solamente si alguien escribe, entonces puede anotar la cita. Entonces nosotros podemos ver la voz de Dios en diferentes tiempos. En el Antiguo Testamento vemos que la primera voz que escuchamos del Señor es la voz creadora. En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y nosotros vemos que en ese capítulo primero de Génesis, Dios crea. Dios crea a los animales, Dios crea la tierra, crea las aguas, crea los planetas, crea todo, el sol, la luna, las estrellas. Lo mínimo que hay en la tierra, ¿quién lo hizo? Dios. Su voz creadora, Él creó. Entonces la voz creadora del Señor se empieza en primera instancia. El creador de todo nos creó a nosotros. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Aunque yo antes de ser cristiana pensé muchas veces que estaba aquí por casualidad. Pero el Señor me convenció, tú no eres casualidad. Tú eres un plan perfecto mío. Y yo voy a hacer de ti lo que yo quiero hacer. Permíteme que lo haga. E incluso yo me pongo a pensar que en este decir el Señor, tú eres creación mía, muchas veces el Señor me mostró que hasta de la muerte me salvó. Porque cuando yo estudiaba Derecho, era una persona, no tenía miedo a nada. Y yo decía, no me importa nada. Y cuando yo voy para adelante, lo único que me ataja es una bala. Y si yo hubiera ejercido el derecho penal y hubiera tenido el temperamento que yo tenía en época de narcotráfico, de todo eso, el Señor me ha mostrado, mira, tú no estuvieras viva, porque tenías un temperamento demasiado rebelde. La voz creadora del Señor ayuda a que nosotros seamos creados nuevamente en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de actuar. Entonces, lo más normal que debe ocurrir en nuestras vidas cuando nosotros aceptamos al Señor es lo que dice en su palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con las cosas viejas? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, que todo lo que nosotros éramos antes desaparece, acaba. Lo que éramos antes que no era agradable al Señor ni era conforme a la voluntad del Señor. Ahora, esa voz creadora del Señor también es la voz que destruye, que acaba, que arrasa. Y eso ocurrió con Sodoma y Gomorra. Y la tenemos en Génesis 18, 17 al 21, cuando el Señor se pregunta si le va a encubrir a Abraham lo que va a hacer. Y él dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia
y juicio para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y nosotros sabemos que en esa situación, ¿qué ocurrió? A pesar de que el Señor dialogó con Abraham, y Abraham trató de negociar con él a ver cuántas personas habían en Sodoma y Gomorra que creyeran en él, que lo amaran, que hicieran su voluntad, finalmente no se encontró las personas que creyeran en él. ¿Y qué sucedió? Sodoma y Gomorra desaparecieron. Entonces nosotros como cristianos muchas veces pensamos, no, es que todo lo que Dios manda es bueno para su creación, es bueno en gran manera, pero también la parte de destruir, de entresacar, ¿verdad? También la hace el Señor. Y el Señor dice, voy a destruir esto y voy a sacar esto de aquí. Eso ocurre con nosotros mismos. Cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, cuando ya somos sus hijos, el Señor entresaca lo vil, quita lo nuestro que es malo, destruye, acaba con eso que es malo y a nosotros nos enseña lo que es bueno delante de Él. Ahora, la voz también del Señor manda y direcciona. Y en Números 6, 22, 27, habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles así, bendeciréis a los hijos de Israel diciéndolos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y si uno ve, ¿habrá bendición más hermosa que esta para cualquier ser humano? Esta, uno se pone a analizar y es la oración más adecuada para bendecir a cualquier persona. Y esto se constituyó en el pueblo de Israel en la oración de bendición para ellos. Y fíjense que Aarón era sacerdote y la familia de él era familia sacerdotal porque eran por herencia sacerdotes. Entonces el sacerdote iba a bendecir de esa manera. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer, que cuando la gente nos vea, a veces nosotros tenemos complejos, muchos complejos, estoy gordo, soy bajito, soy feo, estoy flaco, todo lo que sea. Pero aquí dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y cuando el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros, ya nosotros no podemos estar acá todos acomplejados, todos miedosos, todos temerosos. ¿Por qué razón? Porque Él es el que está con nosotros. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos presenta y dice, aquí está mi hija, aquí está mi hijo. Y Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros, nos da gracia. Y dice, y ponga en ti paz. Muchas veces le reclamo al Señor, yo porque a veces no tengo paz. A veces estoy muy preocupada. A veces estoy muy cargada. Y le digo al Señor, Señor, ¿será que no tengo fe en ti? Señor, ayúdame. Pero creo que también una manera del Señor mostrarnos la necesidad que tenemos de Él es viendo nosotros nuestras carencias. A veces la gente nos ve en la calle y piensa, no, tú eres una persona muy valerosa, tú eres valiente, tú eres esto otro.
Pero las personas no saben las luchas que internamente vivimos cada uno de nosotros. Pero el Señor nos dice, yo soy quien pongo paz en ustedes. Y no la paz esa superficial que nosotros presentamos a la gente que nos ve, sino la paz interna, la paz que viene de adentro hacia afuera. La paz que el Señor coloca en nosotros a veces es inexplicable. ¿Por qué razón? Tenemos un problema bien fuerte. No sabemos qué se va a decidir sobre X situación, pero tengo paz. ¿Y por qué? No sé, pero tengo paz. Y la otra gente puede pensar, pero ¿y tú por qué estás así si está ocurriendo esto en tu vida? No tengo idea, pero estoy tranquilo. Y lo normal es que estuviéramos angustiados, tristes, pero el Señor nos da su paz. ¿Y cómo es la paz de Él? Como dice en la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Los demás no lo creen. Me acuerdo cuando trabajaba en la Universidad de Sucre, que llegaba un rector y yo dije, ese señor, se empezaban a elegir a los rectores, no nombrados sino elegidos. Y yo dije, ese señor hizo alianza con Dios y con el diablo y yo me voy de aquí porque yo no voy a ser secretaria general. Porque este señor va a hacer cosas malas. Pensé y dije, voy a renunciar. Y todas mis amistades allá en Sincelejo, ¿cómo así que renuncias? ¿Por qué te vas? ¿Tú tienes algún cargo en Cartagena? ¿Qué? ¿Tú tienes ya puesto? Mira ese sueldo, ese salario. Yo le dije, yo me voy. ¿Y por qué no? Porque ya yo le oré al Señor y el Señor me dijo, vete. Porque estuve orándole al Señor y orándole y el Señor me dijo, vete. Señor, no tengo nada en Cartagena. El Señor me dijo, vete. Y me vine y dejé un trabajo que todo el mundo pensaba que era absurdo que yo renunciara. Al año y pico de yo haberme venido, había orden de captura contra el rector, contra el secretario general, contra el director administrativo. El Señor conoce el futuro. El Señor sabe a lo que nosotros vamos a estar en un momento sometidos y muchas veces Él quiere evitar esa situación. Vamos a escuchar la voz de Dios. Y yo soy una de las que digo, Señor, necesito escuchar tu voz. Porque es muchísimo mejor hacer la voluntad de Dios que la mía. Porque yo me equivoco mucho. Ahora, la voz del Señor también es una voz que fortalece y acompaña. Nosotros vemos en Primera de Reyes 19, 9 al 15, no lo vamos a leer todo. Cuando Elías, ustedes saben que Elías triunfó sobre los sacerdotes de Acera. Y posiblemente fue uno de los profetas que más triunfó, en ese caso, en la lucha contra la maldad y contra la iniquidad. Pero, ¿qué ocurre después que Elías triunfa contra los profetas, contra los sacerdotes de Acera? Él se acobarda. Él está temeroso y sale huyendo. Y entonces el Señor le dice, Elías, ¿por qué estás aquí? Él le contestó, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido. Pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora a mí también me buscan para matarme. Y vemos que en el versículo 15 el Señor le dice, regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco, entra y consagra a Hazael como rey de Asiria. Luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y después consagra a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, como el profeta que tomará tu lugar. Elías se sentía perdido. Elías estaba deprimido. Elías sentía que toda esa batalla que él tuvo había fracasado. Y el Señor le habla, lo levanta, lo anima y le dice, mira,
esa verdad, esa versión que tú tienes acerca de la situación no es, porque yo tengo algo preparado. Y es cuando el Señor le dice a él que debe consagrar a Eliseo en su reemplazo, que debe consagrar al rey de Israel y el profeta Mejolá. Pero entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Muchas veces, cuando nosotros nos sentimos perdidos, sentimos que todo está, como digo yo, en la olla total y absoluta, el Señor dice, no todo está perdido. Yo soy tu Dios. Yo te levanto. Yo te restauro. Es lo que el Señor dice. ¿Y cómo lo vamos a aprender o cómo lo estamos aprendiendo? Escuchando su voz. N veces en mi vida me he sentido en la olla total y absoluta. ¿Y quién me ha sacado? El Señor. Porque el Señor tiene el poder para vivificarnos, para levantarnos, para seguir escribiendo la historia de nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? Si nosotros se lo permitimos. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos otra serie de voces, o sea, son voces que yo tengo aquí, pero son muchísimas las voces del Señor. Aquí tengo en Mateo 3:17, voz que identifica al Hijo y señala el camino. Mateo 3:17 dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En esta escena, ¿cuándo se presentó? Esta escena maravillosa en donde Jesús identifica a su Hijo y dice, este es Él. A pesar de que todos tuvieran duda, algunos decían que era un profeta. Otros decían y lo calificaban de otra cosa, revoltoso, ¿verdad? Pero Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En esta escena se presenta después que Jesús llegó a Galilea para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan pensaba que él era muy pequeño cuando Jesús le dice, necesito que me bautices. Juan dice, ¿cómo así? Yo, bautizarte a ti. Porque Juan sabía quién era Jesús. Y él decía, yo que soy inferior a ti, ¿cómo que te voy a bautizar? Pero eso era la voluntad de Dios. Y dice, después que fue bautizado, en el versículo 16 dice, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Una manifestación apoteósica, sobrenatural de Dios, mostrando que ese era su Hijo. Y hechos extraordinarios eran los relacionados con su Hijo Jesucristo. Y nosotros vemos que el pueblo de Israel y todos esos pueblos, casi la mayoría de personas no supieron identificar quién era Jesús. Y por eso lo mataron. Otra voz que podemos ver del Señor, voz que perdona y dignifica. En Juan 8, 10 y 11 podemos mirar lo que ocurre con la mujer adúltera. Dice así, Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso nos muestra el Señor, que cualquiera que sean nuestros pecados, cualquiera que sea el lugar que ocupemos en la sociedad, como esta adúltera, que toda la gente nos desprecie,
que la gente murmure contra nosotros, que la gente considere, no, es de ínfima categoría. El Señor puede rescatar a través de su perdón, dignificar a la persona y decir, quedas libre de pecado, como hizo con esta mujer adúltera. Pero le hizo una advertencia, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe la presencia del Señor, la gracia del Señor, en la vida de uno, en el corazón de uno, en la mente de uno, en los pensamientos, nosotros necesariamente somos transformados. Necesariamente somos cambiados. ¿Por qué? Porque nadie que se relacione con el Señor queda igual. Ese es un requisito, como dicen los abogados, sine qua non, un requisito indispensable. Nadie que conozca al Señor, que reciba el Señor, queda igual. Porque luego uno se da cuenta de todos los pecados, de todas las maldades, de todas las iniquidades que uno tiene y que el Espíritu Santo le muestra y el Señor va haciendo la obra y nosotros vamos cambiando. Ahora, otra voz que podemos distinguir allí en el Nuevo Testamento es una voz con gracia que levanta, que redime, que transforma. Y esa voz la vemos en Lucas 19, 5, 9 y 10. Dice así: cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense una cosa. ¿Quién era Zaqueo? El jefe de los publicanos, un funcionario. Pero como ocurre en Colombia, nosotros decimos, esa cantidad de funcionarios corruptos. Y nosotros no tenemos, muchos de nosotros no tenemos esperanza de que ninguno de esos funcionarios haga algo bueno por el barrio, por la ciudad, por el país. Y en esa situación estaba Zaqueo. Y siendo la sociedad de aquel momento, dice, todos, porque era más pequeña la ciudad, etcétera, y todo el mundo conocía y comentaba de los actos, de las situaciones que ocurrían con este hombre. Y tan cierto es que él no cumplía las leyes, sino que las violentaba, que dice aquí, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo, él sabía, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Él sí sabía que él había actuado mal, que él había robado a otros. Los otros lo sabían, pero no podían hacer nada con él. ¿Quién pudo hacerlo todo? Con su pecado, con su maldad, ¿quién lo pudo hacer? Solo Jesús. Porque al encontrarse él con Jesús, ni siquiera Jesús le dijo, mira Zaqueo, tú tienes el pecado A, B, C, D, hasta la Z. No le dijo, sino que en el corazón de Zaqueo ya cambió. La mente de Zaqueo cambió. Y todo su pecado, su maldad y su iniquidad vino a sí mismo. Y él dijo, tengo que restablecer lo que hice.
y por eso considera que el dinero que él robó debe devolverlo a quien se lo robó. Y por eso nosotros vemos tantas personas que hacen eso. Yo me acuerdo en Sincelejo, el hijo, o sea, la ovejita negra de una cristiana, pero de esas cristianas tradicionales y todo eso. Y cuando este hombre se convirtió, ¿cómo cambió la vida de ese hombre? Estaba totalmente metido en la avaricia, en la codicia, en los negocios sucios. E inmediatamente dijo, yo a los que les robé le voy a entregar lo que les robé. Y voy a vivir, y si me quedo sin nada, me quedo sin nada. Y yo como cristiana también, oye, y este está dispuesto a hacer eso. ¿Cómo así? Porque Dios sí cambia en lo profundo. Y cuando uno le cree al Señor profundamente, tiene la seguridad en lo que Él hará, no en lo que nosotros haremos. Ahora, la voz del Señor también es voz que advierte el peligro y ora. En Lucas 22, 31 al 34, le habla a Pedro y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuando nosotros estamos en peligro, así como el Señor estuvo con Pedro, el Señor ora por nosotros, intercede, como dice en la palabra, intercede con nosotros, por nosotros. Y aquí nosotros ya sabemos la historia. Pedro pensó que nunca iba a traicionar al Señor, pero ocurrió lo que el Señor le había dicho que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que somos débiles, que somos frágiles, que somos vulnerables y que en cualquier momento vamos a fallar. Pero aún a pesar de la falla de Pedro, ¿qué ocurrió? La mano del Señor siguió extendida hacia Pedro. Y el Señor perdonó a Pedro. Y eso es un cuestionamiento a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, y yo era, pero súper así. O sea, cuando alguien nos hace algo, uno dice, y no lo perdono, y no le hablo más, y ya no me meto más con esa persona. Y aquí el Señor nos dice, yo, el perfecto, el omnipotente, perdono al que me falla, al que me traiciona. Y eso es para muchos de nosotros que somos rencorosos. Cuando el hermano nos falla, ¿qué es lo que el Señor nos manda? Perdona, así como yo perdoné. Y nosotros podemos ver que por ese perdón tan incondicional, tan amoroso, Pedro se restaura y lo vemos luego actuando con todos los discípulos. Tenemos las cartas de Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor es perdonador. Y esta es otra voz del Señor. Voz que nos tumba del caballo y trastorna la vida. El hombre más poderoso y soberbio se dispone a obedecer la verdadera autoridad. Nosotros a veces somos autoridad en un pequeño gueto, en una pequeña organización, y nos creemos dueños del mundo. Y eso era lo que ocurría con Pablo.
En Hechos 9, 3 al 6, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Los hombres más bravos, más valientes del mundo, si se encuentran con el Señor, son unos niños pequeños, débiles, frágiles, necesitados. Y lo muestran así. Cuando trabajaba en el seminario, me impresionaba y yo decía: Señor, yo no soy cristiana frente a estas personas. Me impresionaba cuando la profesora Janine Bravo llevaba a las convocaciones a los presos de la cárcel de Bellavista que se habían convertido al Señor. Y esos presos hablaban de todo lo que fueron, daban su testimonio. Y luego verle uno le veía la cara a esa persona, la expresión, y yo decía: pero si tiene la cara de un santo, tiene la cara, o sea, no se le ve maldad en su cara, se ve tan bien. Y ya me han sido paramilitares, incluso hacían ritos y cosas de que comían golero, se tomaban la sangre de los goleros, que tenían que mascar unas ratas y morderlas para mostrar de que eran fuertes y todo eso. O sea, y luego a esos hombres que mataron a tanta gente, uno los ve como niños pequeños. ¿Por qué? Porque ese poder, esa soberbia, ese orgullo, ese todo, se acaba cuando el Señor toma el corazón. Cuando el Señor toma la vida de nosotros. Entonces, Él nos salva. Él nos salva a todos nosotros.